Claro. Aquí tienes el texto reescrito en español natural, manteniendo la historia, el tono dramático y la estructura por capítulos, pero con una redacción más fluida y limpia. Pensé que pasaría toda mi vida con Gabriel. Hasta el día en que terminé hospitalizada por un problema de estómago mientras él celebraba el cumpleaños de Julia a su lado. Entonces decidí soltarlo, y también liberarme a mí misma. Fuimos nosotros quienes terminamos. Mejor dicho, fui yo quien lo dijo. Todos me llamaron exagerada. Dijeron que solo estaba armando un escándalo, que tarde o temprano terminaría llorando y suplicándole que volviera conmigo. Incluso Gabriel lo creyó. Pero después tomé de la mano a un chico más joven y empecé una vida nueva. Y entonces Gabriel entró en pánico. Amé a Gabriel durante 10 años. Hubo un tiempo en que creí que él era todo mi mundo. Aunque él no me amara, yo estaba dispuesta a entregarle mi corazón más sincero. De verdad creía que, algún día, lograría derretir ese corazón frío como la piedra. Pero cuando terminé hospitalizada y él siguió celebrando el cumpleaños de Julia con ella, por fin desperté. Ese hombre nunca me perteneció. Me quedé mirando una fotografía colgada en la pared. El fondo era el bosque de ginkgos de nuestra universidad. Las hojas doradas cubrían el suelo, y yo aparecía mirándolo con una sonrisa tonta, porque en ese momento él acababa de aceptar mi confesión. Una vez, Gabriel me preguntó por qué había elegido esa foto. Le respondí. Porque fue el momento más feliz de nuestras vidas. En ese instante, el colchón a mi lado se hundió un poco. Gabriel se había sentado. ¿Qué estás mirando? Te estoy mirando lo joven que era entonces. Hice una pausa antes de continuar. La chica que fui se engañó a sí misma durante mucho tiempo. Hasta ahora me doy cuenta de que, en esa foto, la única que estaba feliz era yo. En tus ojos no había ni una sola sonrisa. Gabriel siguió mi mirada hacia la foto y dijo, como si intentara consolarme. Sigues siendo joven. Por cierto, anoche mi teléfono se quedó sin batería. ¿Para qué me estabas buscando? Ayer mi problema de estómago empeoró de nuevo. Estaba en casa, retorciéndome de dolor, empapada en sudor, llorando mientras lo llamaba. Pero la llamada siempre estaba ocupada. Cuando intenté de nuevo, su teléfono ya estaba apagado. Al final, antes de desmayarme, llamé al número de emergencias. Cuando desperté en el hospital, vi una publicación de Julia en redes sociales. Solo entonces supe que Gabriel había estado celebrando su cumpleaños con ella. Si esto hubiera pasado antes, probablemente le habría explicado todo con calma y, además, le habría comprado una batería portátil. Así ya no tendrías que preocuparte por quedarte sin batería. Pero esta vez me sentí cansada. Porque recordé algo. Una vez, Julia estuvo hablando con él durante 2 horas sobre un problema suyo. Su móvil se quedó sin batería y se apagó. Entonces Gabriel tomó prestado mi teléfono para volver a llamarla. En ese momento dijo. Selena, tengo miedo de que se preocupe. Quise preguntarle, ¿y no tenías miedo de que yo me preocupara? Pero sentí que hacer esa pregunta solo me humillaría más. Así que negué con la cabeza. No es nada. Marqué por error. Él pensó que estaba haciendo un drama y frunció el ceño mientras explicaba. Ayer era el cumpleaños de Julia. No quedaba bien irme a mitad de la celebración solo para cargar el teléfono, así que... Lo interrumpí. Lo entiendo. Pero de verdad marqué por error. Tomé la bolsa que ya había preparado y salí. Por cierto, esta noche tengo algo que hacer, así que no volveré. Todavía no podían darme el alta. Solo había vuelto a casa para recoger ropa limpia, ya que en el hospital no tenía nada que cambiarme. Selena, no hagas berrinche. Sabes que no me gusta. No estoy haciendo berrinche. De verdad tengo algo que hacer. Cuando cerré la puerta, me di cuenta de algo inesperado. No me sentía triste en absoluto. Nada es más importante que la propia salud. Cuando regresé al hospital, la enfermera ni siquiera notó que había salido un momento. La aguja se hundió en mi vena y el líquido frío del suero empezó a recorrer lentamente mi cuerpo. Cerré los ojos un momento. Entonces entendí que, por mucha agua que bebiera o por muchas soluciones intravenosas que me pusieran, ya no tenía ganas de llorar. No sé cuánto tiempo pasó, pero después escuché una voz fría y familiar. Doctor, ¿qué le pasa a Selena? Era Gabriel. Había venido a buscarme. Acostada en la cama, giré la cabeza y lo vi preguntando al médico por mi estado y por el tratamiento que seguiría después. Hablaba con calma, sin prisas, pero cuidando cada detalle. Cuando el médico se fue, Gabriel se sentó a mi lado y me revolvió suavemente el cabello. ¿Por qué no dijiste que estabas enferma? Su tono no era particularmente amable, pero parecía preocupado. Lo miré, algo aturdida, incapaz de distinguir si aquello era real. Gabriel, ¿preocupado por mí? Imposible. En su mundo, lo más importante siempre habían sido el trabajo y Julia. Era capaz de pasar noches enteras sin dormir por trabajo y también de dedicarle tiempo y energía a Julia. Pero a mí nunca me había tratado de una manera especial. Ni un poco. Ese era el lugar que yo ocupaba en su vida, y al fin lo había entendido. Bajé la mirada y evité sus ojos. Me concentré solo en la aguja clavada en mi brazo, sintiendo como el medicamento hacía que mi cuerpo se enfriara cada vez más. Solo es una enfermedad menor. Pronto estaré bien. La mano de Gabriel se tensó levemente, como si no esperara esa respuesta. Después de todo, antes yo solía quejarme y actuar mimosa incluso por un simple resfriado, con tal de llamar su atención. Se quedó callado un momento. Luego tomó mi mano libre, la que no tenía el suero, y dijo en voz baja.
Lo de anoche fue un accidente. La próxima vez pediré prestado un teléfono para devolverte la llamada. Me sorprendí. ¿Gabriel me daría el mismo trato que a Julia? Eso no parecía propio de él. Pero, curiosamente, tampoco me sentí feliz. Tal vez porque ya no esperaba nada de él. Lo pensé un momento y negué con la cabeza. No está bien molestar a otras personas. Pensé que ya no diría nada más, pero apretó los labios y añadió. Confía en mí. La próxima vez te devolveré la llamada. Que está bien. Sonaba como una promesa cálida. Pero el suero seguía entrando en mis venas, y yo seguía sintiéndome fría. Me gustó Gabriel durante 10 años. Fue el hermano mayor de al lado cuando yo era niña. También fue mi compañero mayor en la universidad, presidente del consejo estudiantil y una figura destacada en el campus. Todas las chicas lo querían. Yo incluida. Pero en sus ojos solo existía Julia, que también formaba parte del consejo estudiantil y era mayor que yo. Por desgracia, Julia ya tenía un compromiso arreglado desde la infancia. Gabriel no hizo nada. Simplemente permaneció a su lado como amigo, protegiéndola en silencio. Hasta el tercer año de universidad, cuando Julia se comprometió con un hombre tan brillante como ella. Al día siguiente, yo me confesé a Gabriel. Y él aceptó. Durante un tiempo, me despertaba sonriendo en medio de los sueños. Sabía que mi confesión había llegado justo cuando él estaba vulnerable. Pero entonces pensé que, si yo lo trataba lo bastante bien, tarde o temprano él terminaría enamorándose de mí. Sin embargo, habían pasado 3 años. Yo ya estaba a punto de rendirme cuando él, por fin, pareció dispuesto a darme aunque fuera un poco del trato que le daba a Julia. Fue entonces cuando empecé a pensar en dejarlo ir. Después de 2 días hospitalizada, volví a casa. En cuanto entré, sentí una extraña sensación de ajenidad. Como si ese lugar ya no fuera un sitio al que debiera regresar. Me quedé quieta un momento antes de entrar por completo. Gabriel, si una acción no es adecuada, pero el cliente ya ha comprado mucho y ha perdido bastante dinero, ¿qué debería hacer? Mi trabajo solía involucrar clientes del mundo financiero, así que la pregunta no sonó fuera de lugar. Él hizo una pausa antes de responder. No pienses en la pérdida. Véndela. Pero ya han invertido mucho. Si venden ahora, la pérdida será real. Si la acción es mala, aferrarse al costo hundido solo hará que pierdan más. Guardé silencio durante largo rato antes de decir suavemente. Lo entiendo. Ya no podía seguir aferrándome a mi propio costo hundido. Tal vez porque estuve demasiado tiempo callada, muy diferente a la Selena de siempre, la que no paraba de hablar, él pareció sentirse incómodo. Frunció los labios y sacó una caja de regalo del cajón. Era una caja verde oscuro, elegante y lujosa. Con sus dedos largos la abrió. Dentro había un delicado collar con un diamante azul. El diamante debía rozar los 3 quilates. Pensaba dártelo en tu cumpleaños. Pero creí que para entonces podría darte algo aún mejor. ¿No te gusta el azul? Pruébatelo. Tomó el collar y estaba a punto de ponérmelo. Yo se lo devolví. Se quedó atónito. ¿Qué pasa? No soy Julia. No me gusta el azul. En cuanto el nombre de Julia salió de mi boca, su expresión cambió de inmediato. Desde que empezamos a salir, yo nunca había mencionado ese nombre por iniciativa propia. Evidentemente, él no esperaba que lo hiciera. Después de un largo silencio, su voz se volvió áspera. Pero siempre compras cosas azules. Lo interrumpí con calma. Porque antes pensé que, si aprendía a ser como ella, quizá me mirarías un poco más. Respiré hondo y continué. Antes de conocerla, mi color favorito era el rojo. Y sigue siéndolo. Lo miré de frente. Gabriel, ya no quiero imitarla. No sé qué fue exactamente lo que lo hizo estallar. Después de quedarse callado un momento, lanzó el collar al bote de basura y se dio la vuelta para irse. La puerta se cerró de golpe con un estruendo. Yo miré el bote de basura un segundo y luego también salí. A Gabriel no le gustan las chicas que beben, así que yo nunca había ido a un bar. Pero ese día, de repente, quise probar. El bar era ruidoso, estaba lleno de humo y la gente no dejaba de chocar unos con otros al caminar. No entendía que tenía ese lugar para que tanta gente se obsesionara con él. Hasta que el primer trago me bajó por la garganta. De pronto sentí una ligereza que nunca antes había experimentado. Incluso me dieron ganas de insultarme a mí misma. ¿Por qué había renunciado a tantas experiencias de la vida solo por acomodarme a los gustos de un hombre? En ese momento, un nuevo cantante subió al escenario. Con el humo alrededor no se distinguía bien su rostro, pero su arrogante cabello azul y su llamativa guitarra hacían que el bar pareciera aún más estridente. Sobre todo cuando dijo sin el menor pudor. ¿Alguien sabe tocar la guitarra? Hoy tengo la mano lesionada. Necesito que alguien suba a acompañarme. Tal vez el alcohol ya me había subido a la cabeza. Después de 2 o 3 copas, me puse de pie de golpe y caminé hacia el escenario. Yo estaba mareada. Frente a mí, él parecía duplicarse o triplicarse. Lo vi alzar una ceja. ¿Sabes tocar? No.
Suspiró. Bueno. Toca como quieras. Yo cantaré como quiera. Los otros músicos se quedaron pasmados. Es la última actuación de hoy, ¿y vas a improvisar así? Como era de esperarse de Cameron. Totalmente a su estilo. Yo estaba demasiado borracha para entender de qué hablaban. El tal Cameron simplemente me puso la guitarra entre los brazos. ¿Sabes qué significa tocar como quieras? Lo pensé un momento. Rasguear al azar. Y creo que sí. Pero había algo que no entendía. ¿Por qué la guitarra estaba conectada a electricidad? No tuve tiempo de procesarlo, porque el baterista ya había empezado a tocar. El estruendo de la batería explotó en mis oídos. Sobresaltada, pasé la mano por las cuerdas. Un sonido agudo y horriblemente estridente resonó al instante. Cameron se detuvo un segundo, tomó el micrófono y empezó a cantar. Seguramente improvisando. La letra era un completo desastre. No sabes tocar, pero aún así me haces cantar, supongo que así es como te consiento. ¿Qué clase de letra era esa? Aunque cantaba bastante bien, decidí que nunca volvería a quejarme de que los bares son ruidosos. Después de todo, con mi actuación acababa de añadir todavía más ruido al lugar. Por muy absurdo que fuera todo, me divertí muchísimo. Cuando terminó la canción, fui la que más se rió. ¿Qué, Gabriel? ¿Qué 10 años de amor? Para mí, todo eso no era más que una canción desagradable del pasado. Ya la había escuchado una vez, no hacía falta volver a oírla. Justo cuando iba a devolver la guitarra, Cameron inclinó la cabeza y preguntó. ¿Te desahogaste? Intenté mantenerme en pie y respondí por instinto. Sí. ¿Quieres sentirte aún mejor? Lanza la guitarra al suelo con todas tus fuerzas. Por alguna razón, le hice caso. La agarré y la estrellé contra el piso. El ruido fue brutal. Y, de pronto, todo el bar quedó en silencio. Todos me miraban en shock. Yo, en cambio, solo giré la cabeza hacia Cameron. Sus labios parecían formar una pregunta muda. ¿Te sientes mejor? Entonces grité con todas mis fuerzas. Sí. Al instante, el bar entero estalló en gritos y aplausos, una ola tras otra, como si fueran a levantar el techo. Cameron me sacó del escenario arrastrándome de la mano. Todavía llevaba la guitarra rota en la otra. Cuando salimos, el viento frío me golpeó el rostro y recuperé algo de lucidez. Solo entonces comprendí lo que acababa de hacer. Me puse roja de vergüenza. Lo siento, pagaré la guitarra. Uno de sus amigos, que parecía tener apenas 20 años, se echó a reír. Señorita, no asuma semejante responsabilidad. Esa guitarra cuesta cientos de miles. ¿Cientos de miles? Me sentí todavía peor. ¿Puedo pagar a plazos? Cameron también parecía joven, pero tenía algo feroz en el rostro. Yo te dije que la rompieras. ¿Por qué tendrías que pagar tú? Luego añadió, mirándome de arriba a abajo. Por cómo te ves, no vienes mucho a bares. Niña, deberías irte a casa. ¿Dónde vives? Te llevo. Abrí la boca. Yo, soy mayor que tú. Se quedó quieto un segundo y luego soltó una carcajada. Entonces te llevaré a casa, hermana mayor. Pronunció a propósito esas dos palabras, hermana mayor. No pude evitar fulminarlo con la mirada. ¿Cómo podía existir alguien así? Alguien tan completamente distinto de Gabriel. Cuando llegamos a mi complejo residencial, levanté la cabeza. Las luces de mi apartamento estaban encendidas. Y junto a la ventana había una figura conocida. Era Gabriel. Me quedé paralizada. ¿Tu novio? Preguntó Cameron, siguiendo mi mirada. Sí. Él soltó una risa despectiva. No parece gran cosa. Su tono fue casual, pero cada palabra cayó con precisión. Llegas tarde a casa, no te llama, no te busca. Ve que otro hombre te trae y lo único que hace es quedarse mirando. Un tipo así o no te ama, o está tan seguro de que no te irás que espera que seas tú quien le dé explicaciones. Luego me miró y sonrió apenas. Hermana mayor, no eres muy buena juzgando a la gente. Sus palabras fueron como un golpe seco en la cabeza. Una verdad que un desconocido había visto de un vistazo. Y yo llevaba atrapada en ella 10 años. Si mi amor había fracasado, solo podía culparme a mí misma. Cameron se encogió de hombros. Me voy. Espera, ¿cuál es tu número? Agreguémonos. Y lo del dinero de la guitarra. Podemos agregarnos, pero olvídate del dinero. De todos modos, si tú no la rompías hoy, la habría roto yo. Lo miré, sorprendida. ¿Por qué? Mi viejo me está obligando a ir a la empresa. Conociéndome, la habría roto tarde o temprano. Así que mejor hacerlo de una vez. Me quedé sin palabras. Él se dio la vuelta, levantó la mano en señal de despedida y se marchó sin mirar atrás. Después de verlo irse, respiré hondo antes de caminar hacia casa. La ligereza que había sentido antes ya había desaparecido. Cuando abrí la puerta, Gabriel seguía junto a la ventana, con un cigarrillo entre los dedos. Su expresión mezclaba enojo y ansiedad. ¿Quién era él? Un amigo, respondí con calma. Él se acercó con rapidez, me sujetó del brazo y preguntó entre dientes. ¿Qué amigo?
¿Por qué no lo conozco? ¿Y encima estuviste bebiendo con él? Selena, ya te dije que no me gustan las chicas que beben. Antes de que terminara, retiré mi brazo y lo empujé. No fue un empujón fuerte, pero quizá nunca imaginó que yo pudiera hacerlo. Dio un par de pasos hacia atrás, tambaleándose. Apreté los labios y lo miré de frente. Gabriel, que te guste o no, no tiene nada que ver conmigo. Hice una pausa y añadí, palabra por palabra. Igual que el hecho de que te guste Julia tampoco tiene nada que ver conmigo. Se quedó en silencio durante mucho rato. Tanto, que perdí la paciencia y estuve a punto de irme a mi habitación. Entonces dijo con voz ronca. Selena, Julia y yo nunca hemos. Lo sé. Pero no tiene nada que ver conmigo. Sí, Gabriel nunca estuvo realmente con Julia. Pero siempre estuvo dispuesto a permanecer a su lado. Igual que yo había vivido girando alrededor de él todos esos años. Antes, esas cosas me habrían dolido. Pero aquel día solo me sentía cansada. Ya lo había soltado. Gabriel parecía emocionalmente alterado. Por primera vez, me corrigió con seriedad. Tú eres mi novia. Claro que tiene que ver contigo. Tal vez la luz era demasiado tenue. Tal vez yo realmente había bebido demasiado. Porque me pareció ver sus ojos un poco rojos. Pero no quería hablar de eso. Gabriel, estoy cansada. Mañana tengo que presentarme en la nueva empresa. Está bien. Mañana me voy de viaje de negocios. Hablaremos cuando regrese. Entré al baño y suspiré en silencio. Lo de la nueva empresa era una excusa para evitar la conversación. Pero también era verdad. Durante los días que yo había pedido permiso, el jefe había adquirido otra compañía y quería que su hijo intentara administrarla. Me asignaron a ayudarlo por un tiempo. Incluso llamé a mi mejor amiga para preguntarle. Ella respondió enseguida. ¿Es Cameron? He oído hablar de él. Dicen que no es alguien con quien convenga meterse. Hasta mi jefe me escribió. Selena, si ese chico Cameron te molesta, dímelo y yo me encargo. Sentí que iba a necesitar mucha energía. Porque, por lo visto, todo el mundo decía que Cameron era difícil de tratar. A la mañana siguiente llegué temprano a la empresa para esperarlo. Pero Cameron no apareció hasta el mediodía. Vestía completamente de negro, llevaba el pantalón roto en las rodillas y el cabello corto teñido de azul. Ese color me resultó familiar. Me quedé inmóvil. Con largas zancadas, caminó hasta detenerse frente a mí. Hermana mayor, nos volvemos a ver. El día antes de asumir su cargo, yo había roto la guitarra de mi futuro jefe en un bar. De repente, no tuve ganas de hablar. Él se dejó caer en el sofá, cruzando una pierna, mientras yo lo observaba de reojo varias veces. Debía admitirlo, ese estilo rebelde, sumado a un rostro demasiado atractivo, le daba un extraño encanto de chico malo. Cuando lo miré por cuarta vez, soltó un suspiro. Hermana mayor, si quieres mirar, mira bien. Oh, ¿ya desayunaste? ¿Quieres roer unos cuellos de pato? Sacudió la bolsa que llevaba en la mano. El olor de los snacks de pato estofado se extendió por el aire. Me quedé sin habla. Este trabajo no se parecía en nada a lo que había imaginado. ¿Un heredero rico y arrogante comiendo cuello de pato en su primer día laboral? Fui discretamente a buscar al gerente. ¿De verdad es el hijo del jefe? ¿No decían que era peligroso? El gerente se acomodó las gafas. Sí, lo es. En un banquete el mes pasado, nuestro joven amo le rompió 3 costillas a alguien. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Cameron apenas parecía superar los 20, pero sus acciones eran brutalmente agresivas. Así que, yo no me atrevo a acercarme. Por favor, llévale estos documentos. Me metió los papeles en las manos y me empujó de vuelta. Cuando regresé a la oficina, Cameron estaba profundamente dormido. Sus largas piernas descansaban sobre el escritorio y, a un lado, había una montaña de huesos de pato. Resignada, llamé a la señora de la limpieza para que ordenara, dejé los documentos sobre la mesa y me marché. Por la tarde, Cameron por fin despertó. Aproveché para hablarle del trabajo. Él miraba la pantalla del ordenador con concentración absoluta, los dedos moviéndose a toda velocidad sobre el teclado. ¿Los documentos? No entiendo nada. ¿No hay un gerente? Hermana mayor, deja que él los firme. Del altavoz salía el sonido de un videojuego. Cameron ni siquiera apartó la vista de la pantalla. Me sentí completamente impotente. Si todo fuera tan fácil, el jefe no me habría transferido allí para ayudarlo. Por suerte, la paciencia siempre había sido una de mis virtudes. A las 5 en punto, Cameron apagó el ordenador y se levantó. Se acabó el trabajo. Hermana mayor, ¿te vas? Me sorprendí. Yo nunca había salido puntualmente. Todavía tengo que hablar contigo sobre este documento. Tú eres mi asistente. Si yo salgo del trabajo, tú también. Aunque el cielo se caiga, lo resolveremos mañana, hermana mayor. Y así, Cameron me arrastró fuera de la empresa. 3 minutos después, lo vi pasar montado en su motocicleta. Me llevé una mano a la frente. ¿Ese joven amo realmente había ido a trabajar? Durante los días siguientes, tener a Cameron como jefe directo fue una mezcla extraña de sufrimiento y felicidad. Todos los días salía a las 5. Y como yo era su asistente, también me iba exactamente a esa hora. Pero, aparte de eso, no trabajaba en absoluto. En la oficina, o dormía o jugaba videojuegos.
Los documentos que pasaban por sus manos nunca conseguían ser revisados, y hasta el gerente estaba desesperado. Sé que no es fácil cuidar a un niño. Cameron lleva una semana aquí. Si sigue sin saber nada cuando le pregunten, será difícil explicárselo al presidente. Como la desafortunada encargada de lidiar con él, no tuve más remedio que usar mi carta secreta. 5 minutos después, Cameron tenía un cigarrillo entre los labios mientras sus dedos seguían moviéndose con rapidez. «Date prisa. ¿Qué haces en la jungla recogiendo hongos?» A su lado, yo leía en voz alta, clara y formal. Durante el periodo de servicio, la parte A deberá mantener estrictamente la confidencialidad del contenido del contrato. De lo contrario, deberá pagar una indemnización por incumplimiento. 20 minutos después, su partida terminó. Y yo apenas había leído un tercio del documento. Todavía llevaba los tacones nuevos que había comprado, y mis tobillos ya me dolían. Solo podía cambiar de postura con cuidado. Más despacio. Cameron parecía completamente derrotado. Se levantó. Con su estatura, de más de 1,80 m, imponía bastante. «Hermana mayor, con esos tacones pareces andar en zancos. ¿No te cansas de estar tanto tiempo de pie?» Mientras hablaba, empujó hacia mí su silla de jefe. «Siéntate y sigue leyendo». Probablemente para evitar que alguien entrara a molestarlo, en toda la oficina solo había esa silla. Yo me negué a sentarme, pero él simplemente me empujó hasta dejarme acomodada en ella. Y así apareció una escena muy extraña. Yo, sentada en la gran silla del jefe, leyendo el proyecto. Cameron, inclinado frente al ordenador, jugando videojuegos. Desde mi ángulo, podía ver con claridad su clavícula y la parte del pecho que asomaba bajo el cuello de su camisa. Mientras leía, empecé a distraerme. Otra partida terminó. Cameron se incorporó. Al ver que todavía no había acabado de leer, pareció realmente irritado. Me arrebató el documento de las manos. «¿Qué demonios es esto? ¿Por qué es tan largo?» «Lo leeré yo mismo. Ve a servirte un vaso de agua». Frunciendo cada vez más el ceño, empezó a revisar el plan. «¿Qué pasa con los fondos de logística? ¿2 millones? ¿Qué se supone que se puede hacer con eso? El cálculo de costos también está mal. Ni siquiera consideraron algunas pérdidas. Devuélvelo. Dile al gerente que haga un plan nuevo». Me quedé congelada. ¿No se suponía que este joven amo era un inútil? Tal vez para asegurarse de que no lo olvidara, tomó un bolígrafo, marcó varios puntos en el papel y me devolvió el documento. «Ah, y anúncialo también, a partir de ahora, las propuestas que se entreguen a la empresa no pueden superar 3 páginas. Si alguien entrega más, tendrá que venir a la oficina y leerlas de pie». No supe qué decir. Esa noche recibí un sobre rojo del presidente de la compañía. «Selena, sabía que mi juicio no estaba equivocado. Con alguien como tú presionándolo a su lado, Cameron por fin está mostrando motivación». Aunque yo no entendía que tenía que ver aquella absurda regla de las 3 páginas con estar motivado. Pero seguirle la corriente al jefe siempre era lo más seguro. Durante los días siguientes, seguí llevándole propuestas a Cameron. Ese joven amo las revisaba en los breves descansos entre una partida y otra. Con el tiempo, empecé a admirarlo bastante. Siempre detectaba los problemas con gran precisión y proponía soluciones claras. Por supuesto, era de ese tipo de persona que solo da órdenes mientras los demás corren para ejecutarlas. Pero había algo que no entendía. Cameron me pidió que dijera afuera que él no sabía nada y que todos los cambios los había hecho yo. De lo contrario, me despediría. ¿Por qué? Si claramente sabes hacerlo. Él siguió tecleando sin parar. No lo entenderías. Si el viejo descubre que sé hacerlo, me hará encargarme de otras empresas también. No pienso matarme trabajando. Mientras jugaba, de repente se levantó. Voy al baño. Vigila esto por mí. Miré la pantalla del juego, ya cargado, y negué con la cabeza. Solo limpia la línea inferior. Vuelvo enseguida. Lo dijo como si fuera la cosa más fácil del mundo. Cuando regresó, ya me habían eliminado 3 veces en duelo. Su expresión fue de genuino horror. Así que cuando dijiste que no sabías jugar, no estabas siendo modesta. Olvídalo, olvídalo. Dejemos esto. Vamos a comer, tengo hambre. Antes de que pudiera negarme, ya me estaba arrastrando hacia la salida. ¿No eres mi asistente? Comer con el jefe es completamente normal. Siguió convenciéndome hasta que nos detuvimos frente a una motocicleta. A ninguna chica ha subido nunca a esta moto. Eres la primera. Lo miré un buen rato para confirmar. Mientras hablaba, me puso un casco en las manos, asustándome tanto que di varios pasos hacia atrás. Pero no pude negarme. Cuando llegamos al restaurante, sentía que me quedaba media vida. La otra mitad se la había llevado el viento helado del trayecto. Mientras cortaba su filete, Cameron pareció recordar algo. «Hermana mayor, ¿ya terminaste con tu novio?» Me quedé en silencio un segundo antes de entender que hablaba de Gabriel. Durante esos días, Gabriel había estado de viaje de negocios y ambos habíamos evitado escribirnos, como si existiera un acuerdo tácito entre nosotros. Negué con la cabeza. «Todavía no». Cameron frunció el ceño. «¿No vas a romper? ¿Lo estás guardando para presentarlo en Año Nuevo a las visitas familiares?» No pude evitar reír. No. Está de viaje. Aún no hemos hablado. Ah, qué aburrido. De repente perdió el interés. Ni siquiera terminó su filete.
Cuando acabamos de comer, me llevó de vuelta a la empresa. Después del trabajo, al regresar a casa, vi a Gabriel sentado en el sofá, descansando con los ojos cerrados. Solo entonces recordé que aquel era el día en que volvía de su viaje. Y yo, lo había olvidado por completo. Al notar que había entrado, abrió los ojos con cansancio. Selena, ya volviste. En ese momento entendí algo. Yo realmente había cambiado. Antes, al verlo así, seguramente me habría acercado a decirle que no se esforzara tanto, lo habría empujado a ducharse y a dormir, e incluso le habría masajeado la cabeza para relajarlo. Pero esta vez solo dije con indiferencia. Sí. Voy a ducharme. Cuando pasé a su lado, me sujetó de la muñeca. Selena. Guardó silencio un momento y luego suspiró. En 2 días será el aniversario de la escuela. ¿Vamos juntos? Probablemente quería usar esa celebración para suavizar nuestra relación. Acepté. Ese día, Julia también fue. Y durante la celebración, se desmayó. Gabriel dio 2 pasos inconscientes hacia ella. Luego se detuvo y se volvió hacia mí. Selena, Julia se desmayó. La llevaré al hospital. No pienses demasiado. Después de dejarla, volveré. ¿De acuerdo? Respondí con una calma extraña incluso para mí. Está bien. Después de verlo cargar a Julia en brazos con tanto cuidado, mientras todos miraban preocupados, tomé un taxi y regresé a casa. No tenía demasiadas cosas. Y menos aún cosas que quisiera llevarme. No tardé en hacer 2 maletas. Antes de irme, dejé la llave sobre la mesa y saqué el móvil para enviarle un mensaje. Gabriel, terminemos. Después publiqué en mis redes. Feliz soltería. El hombre al que había amado durante 10 años, con quien estuve 3, al final se convirtió en un capítulo cerrado. Si lo pensaba bien, los recuerdos que esa relación me había dejado eran solo estos. Las veces que le escribí y nunca respondió, para después descubrir que sí estaba comentando en las publicaciones de Julia. Los aniversarios que siempre olvidaba, pero a los que nunca faltaba cuando Julia estaba indispuesta. Y aquel día en el hospital, cuando yo tenía fiebre alta y solo quería que se quedara conmigo, pero él estaba celebrando el cumpleaños de Julia. La decepción se había acumulado demasiado. Era hora de separarnos. Gabriel llamó casi de inmediato. Selena, no hagas tonterías. No es que no quisiera volver. Es que Julia está embarazada y aquí no hay nadie que la cuide. Espérame a que vuelva y te lo explicaré todo, ¿sí? Yo solo suspiré. Gabriel, Julia está embarazada. ¿Es tu hijo? Claro que no. Selena, ¿qué estás insinuando? No insinúo nada. Solo me dan ganas de reír. El hijo que lleva no es tuyo, pero la acompañas con tanta dedicación. En cambio, cada vez que yo termino hospitalizada, tú nunca estás. Cerré los ojos un segundo. Gabriel, de verdad ya no quiero seguir contigo. Después de decir eso, escuché el sonido de una silla arrastrándose al otro lado de la línea, seguido por una puerta abriéndose y cerrándose. Selena, me equivoqué. Espérame, ¿sí? Voy a volver ahora mismo. Lo interrumpí con suavidad. Gabriel, me he dado cuenta de algo. Respiré profundamente. Ya no te amo. Al otro lado, los pasos se detuvieron. Y lo único que quedó fue el silencio. Colgué. Tomé la maleta y cerré la puerta. Adiós, juventud. Después de salir, no sabía a dónde ir. Caminé sin rumbo, arrastrando la maleta, hasta que de repente escuché un frenazo a mi lado. Hermana mayor. Me giré. Era Cameron, sentado en el coche. Así que la hermana mayor rompió con su novio. Sí. Él soltó una breve risa. Entonces eso es bueno. Lo miré, confundida. Cameron se encogió de hombros. Hermana mayor, ¿quieres probar algo emocionante? Nunca imaginé que Cameron me llevaría a correr carreras. Y menos que las carreras fueran, de cars. Estos son profesionales. Pueden alcanzar hasta 100 kilómetros por hora. Escogió el equipo con facilidad y encontró un kart de 2 asientos. Primero mírame dar una vuelta. Te prometo que es muy divertido. Cameron arrancó con destreza. El vehículo salió disparado como una flecha, con una sensación brutal de empuje. En ese momento, Gabriel, Julia y aquellos 10 años de amor quedaron completamente atrás. Yo solo podía aferrarme a mi ropa con fuerza y repetirme en silencio. Calma. Calma. Este es el hijo del jefe. Si lo insulto, igual me quedo sin trabajo. Hermana mayor, abre los ojos. Siente esto, libertad total. Los abrí con dificultad. Cameron derrapó en una curva y sentí como si mi alma se hubiera quedado atrás, persiguiendo el coche. Cuando por fin nos detuvimos, puse los pies en el suelo y sentí lo maravilloso que era seguir viva. ¿Te asustaste tanto? Cameron abrió una botella de agua y me la dio. ¿Sabes conducir? Asentí. Cuando Gabriel estaba aprendiendo a conducir, yo también me había inscrito en clases. Solo para tener más cosas de las que hablar con él. Entonces inténtalo. Este es el mejor remedio para el desamor. Lo dijo con toda seriedad. Y, sorprendentemente, yo también me sentí tentada. Me subí a un kart individual. En cuanto pisé el acelerador y sentí el viento, mi ánimo mejoró al instante. Di una vuelta. Luego otra. Y otra. No quería detenerme. Cameron levantó una ceja. Hermana mayor, ¿competimos?
¿Cómo podría ganarte? Te daré ventaja. Nos colocamos en la misma línea de salida y arrancamos al oír la señal. Cada vez que entrábamos en una curva, Cameron reducía de forma evidente la velocidad. Yo aceleraba con confianza. No sabía por qué, pero de repente quería ganar. «No tomes la curva tan rápido», gritó. Pero no lo escuché. Pisando el acelerador al girar, perdí el control. El kart se salió de la pista y chocó violentamente contra la barrera. Mis oídos empezaron a zumbar. Me cubrí la cabeza sin poder hablar. «Selena, ¿estás bien?» Cuando todo se volvió negro, lo último que escuché fue el grito ansioso de Cameron. Correr carreras con el hijo del jefe y terminar en el hospital. Y encima que el presidente se enterara. Algo así habría sido impensable para la antigua yo. Pero ahora estaba acostada en una cama de hospital, mientras Cameron permanecía afuera. A través de la puerta podía escuchar los gritos de su padre. «¿Te has vuelto loco? ¿Cómo puedes tratar así a una chica?» Sentí una punzada de culpa. Más aún cuando vi que la esposa del presidente, la madre de Cameron, estaba sentada junto a mi cama pelando fruta. «Come un poco. Mañana te prepararé sopa para que te recuperes». «Y no hace falta, señora». Negué con nerviosismo. «No seas tan formal. Llámame tía. Tu jefe me ha hablado de ti. Dice que eres una chica responsable y trabajadora. Seguro que Cameron fue quien te arrastró hasta aquí, ¿verdad?» Por supuesto, no me atreví a contar que habíamos apostado. Al poco rato, Cameron entró acompañado de su padre. El presidente se sentó a un lado de la cama y me preguntó con auténtica preocupación si todavía sentía alguna molestia. «Si algo te duele, tienes que decirlo. No te lo guardes o podría dejar secuelas. Ya he regañado a Cameron. En el futuro no lo consientas». Era la primera vez que un mayor me mostraba tanta preocupación. Y más aún, siendo mi jefe. No supe cómo reaccionar. «Está bien, papá, mamá. Váyanse primero a casa. Yo cuidaré de ella». La madre de Cameron me entregó la manzana ya pelada y, al segundo siguiente, lo reprendió con expresión severa. «Es tu responsabilidad cuidarla. Todo esto pasó por tu culpa. De lo contrario, ¿cómo habría salido herida esta muchacha?» En realidad mis heridas no eran graves. Pero el presidente insistió en que me quedara 2 días en observación. E incluso le pidió a Cameron que me cuidara. Durante esos días, Gabriel me llamó muchas veces. Me cansé tanto que terminé bloqueándolo. En cuanto a Cameron, quizá por culpa o por remordimiento, cambió por completo. Comenzó a tomarse el trabajo en serio. En solo 2 meses, consiguió 3 grandes contratos para la empresa. La nueva compañía, por fin, empezó a funcionar con normalidad. Un día, después del trabajo, Cameron dijo que me llevaría a casa. Pero tomó otra ruta. «El contrato ya está firmado. Te llevaré a divertirte». Solo escuchar la palabra diversión me hizo doler la cabeza. «Y tranquila. Esta vez será seguro». Al final, Cameron me llevó al mismo bar donde nos habíamos conocido. La música heavy metal, familiar y ensordecedora, me atravesó los oídos. «La última vez estabas en el escenario y te vi beber sola. Parecías tan tonta. No esperaba que alguien tan callada como tú se atreviera a subir a tocar la guitarra. Hermana mayor, eres impresionante». Como el lugar era muy ruidoso, casi tuvo que hablarme al oído. Su aliento rozó mi mejilla. Sin darme cuenta, me sonrojé y levanté la copa. Una copa. Luego otra. Y otra. Hasta perder el conocimiento. Cuando desperté, ya era el día siguiente. Me incorporé de golpe y me revisé. Por suerte, todo estaba normal. Llevaba la misma ropa de la noche anterior. Pero, ¿cómo había vuelto a casa? Salí del dormitorio con curiosidad. Y entonces lo vi. Un hombre encogido en mi pequeño sofá. Cameron estaba atrapado en aquel sofá estrecho, con el torso desnudo y las líneas de su abdomen perfectamente visibles. Su pecho subía y bajaba al ritmo de su respiración. Tragué saliva y aparté la mirada con rapidez. Al escuchar movimiento, Cameron abrió los ojos lentamente y se incorporó. «Se me durmieron las piernas durmiendo aquí». «¿Ya despertaste?» «Sí». «¿Me trajiste a casa anoche?» Cameron soltó un suspiro. «Hermana mayor, ¿quién más iba a ser?» Sentí la cara arder. Cameron sonrió. «Hermana mayor, tengo hambre». Por alguna razón, me puse todavía más nerviosa. Yo, voy a cocinarte algo. Y no hace falta. Cocino yo. Solo dime dónde están las cosas. Apenas bajé de la cama y me giré, él ya estaba frente a mí. ¿Puedes ponerte ropa?, pregunté. La lavé, pero aún no se seca. Además, con un cuerpo como el mío, deberías sentirte afortunada solo de verlo. Me quedé sin palabras. Luego añadió, muy tranquilo. Hermana mayor, comparado con tu exnovio, ¿qué tal está mi cuerpo? No quería responderle. Pero siguió insistiendo hasta que, al final, cedí con una respuesta superficial. Que el suyo estaba bien. El tuyo es mejor. ¿Eso te basta? La comisura de sus labios se levantó. Entonces, hermana mayor, ¿qué tal si consideras salir conmigo? Me asusté tanto que casi me golpeo contra el refrigerador. ¿Qué tonterías estás diciendo? Su voz se volvió suave, casi provocadora. ¿Qué pasa? ¿No soy lo bastante bueno?
Entré en pánico y busqué una excusa a toda prisa. No es eso. Me enviaron aquí para ayudarte y ahora sales con esto. ¿Qué pensaría el presidente? Pero Cameron fue todavía más directo. Sacó su móvil y marcó. En menos de 10 segundos, alguien respondió. Pequeño mocoso, habla rápido. Me quedé congelada. Era la voz del presidente. ¿Qué demonios estaba haciendo Cameron? El tono de Cameron tampoco fue precisamente amable. Viejo, ¿qué tal si convierto a Selena en tu nuera? Me tapé la cara. Ya estaba pensando en cómo redactar mi carta de renuncia. Tras un largo silencio, el presidente finalmente respondió. Selena no está ciega. ¿Por qué se fijaría en ti? Si de verdad consigues conquistarla, será porque nuestros antepasados están echando humo de tanta suerte. En cuanto terminó de hablar, Cameron colgó. ¿Ves? No estaba equivocado. Entonces, lo vas a considerar. Sentía como si el alcohol de la noche anterior aún siguiera en mi sangre. Porque, de otro modo, ¿cómo podían estar ocurriendo cosas tan absurdas? No le respondí. Después de cocinarle algo, lo eché de mi casa. Yo necesitaba calmarme. Pero desde el momento en que dijo esas palabras, Cameron dejó de disimular. Incluso en la empresa se volvió mucho más directo. De vez en cuando sonaba el teléfono interno. Hermana mayor, ven a verme jugar. Te enseñaré los combos nuevos. Te garantizo que dominarás el campo de batalla. Me pellizqué el puente de la nariz, recordándome que ganar dinero no era fácil. Intenté reconducirlo al trabajo. ¿Ya revisaste la propuesta de cooperación con Songxian? No, no quiero verla. Si no vienes a acompañarme, no puedo concentrarme, hermana mayor. No sabía si reír o llorar. Ese chico se volvía más caprichoso cada día. Cuando el gerente pasó por allí, incluso me dedicó una mirada llena de compasión. Criar a un niño no es fácil. ¡Ánimo! Por fin logré convencer a Cameron de que terminara de revisar la propuesta y estaba a punto de pedirle que fuera a una reunión. Pero él estiró las piernas sobre la mesa y se negó. No quiero ir. Entonces dime, ¿qué necesitas para ir? Que vengas conmigo al Festival de Música Electrónica este sábado. ¿De verdad tenía opción de negarme? Al final, Cameron me metió una entrada en la mano y entró feliz a la sala de reuniones. Cuando salió, me lanzó las notas de la reunión. Voy y escuché con atención. No estuvo mal, ¿verdad? Levantó la barbilla, orgulloso, esperando elogios. Luego se inclinó hacia mi oído y susurró. Hermana mayor, no olvides lo del festival. Resulta que en este mundo existen lugares todavía más ruidosos que los bares. Y esos son los festivales de música. Incluso cuando regresé a casa aquella noche, seguía sintiendo en los oídos los ecos de gritos, bajos y sonidos electrónicos. Esa noche, Cameron me envió un mensaje. ¿No estuvo genial? Ese es mi rapero favorito. Para ser sincera, no había entendido ni una sola letra. Pero el ambiente sí me había contagiado. La próxima vez te llevaré a escuchar a otro. Te aseguro que será increíble. Cameron seguía hablando con entusiasmo del próximo plan. Yo suspiré y empecé a ponerme una mascarilla facial. Apenas terminé, me llegó un mensaje de mi mejor amiga. Selena, Gabriel te está buscando. Mirando esa frase tan breve, me di cuenta de algo. Mi corazón estaba completamente en calma. Antes de que pudiera responder, mi amiga envió otro mensaje, esta vez mucho más largo. Selena, en realidad Gabriel sí te tiene en su corazón. Todos creemos que es una pena que se hayan separado. Es un muy buen candidato para casarse. Si no vuelves con él, vas a perder un gran partido. Entendí perfectamente lo que quería decir. Gabriel realmente era un buen hombre. De no ser así, yo no lo habría amado durante 10 años. Alguna vez incluso imaginé que, tal vez, acabaríamos casándonos. Pensaba que, con el título de esposa de Gabriel y con su fuerte sentido moral, él jamás me traicionaría. Pero al final, yo nunca fui la mujer que él amaba. Y yo tampoco lo amaba ya. Así que respondí sin rodeos. No somos compatibles. Quiero encontrar a alguien que me haga feliz. Mi amiga contestó enseguida. ¿Y ya encontraste a alguien así? Por alguna razón, pensé de inmediato en Cameron. Y justo en ese instante, llegó un mensaje suyo. No quiero trabajar. Quiero irme de viaje. Después de tantos días tratando con él, ya entendía perfectamente sus trucos. ¿Qué quieres ahora? Estoy solo. Quiero encontrar novia. Altura 1,65, bonita y que se llame Selena. Respondí al instante. Imposible. Cameron envió un emoji deprimido. Entonces la próxima semana no voy a leer ninguna propuesta. Solo jugaré videojuegos todo el día. Oh joven amo, ahora mismo ya juegas videojuegos todo el día. Entonces ven a ir de compras conmigo. Si no, haré huelga. Esa condición sí era fácil de cumplir, así que acepté de inmediato. Después de eso, Cameron realmente se comportó mucho mejor en el trabajo. El gerente chasqueó la lengua con asombro. El amor de verdad es algo poderoso. Intenté explicarme, pero él me miró con la expresión de alguien que cree entenderlo todo. Aunque Cameron trabajaba con más seriedad, no dejó de hacer travesuras. En menos de media hora, siempre encontraba una excusa para llamarme a su oficina. A veces decía que no entendía un documento. A veces, que se había acabado el café. A veces, que le dolían los ojos. En resumen,
Cualquier pretexto le servía. Trabajar de día ya era agotador. Pero, después del trabajo, Cameron tampoco me dejaba tranquila. Me arrastraba a recorrer toda la ciudad. En solo 2 meses, pasé por todas las calles comerciales famosas, probé innumerables restaurantes y bares, y asistí a todo tipo de festivales y conciertos. Cameron parecía inocente cuando decía: «Te estoy cortejando. ¿No te has dado cuenta?». Mientras hablaba, Cameron me puso en brazos un ramo de flores frescas que acababa de comprar. «Vamos, vamos. Ya salió la nueva colección de otoño. Te llevaré a comprar ropa». Después de comprar ropa, me arrastró a una peluquería. «Últimamente has tenido demasiada presión en el trabajo. Te llevaré a relajarte». No pude evitar reír. «Y gracias, pero como tu asistente, toda mi presión viene de ti». Cameron alzó una ceja. Fumar, beber y arreglarse el cabello, las 3 maneras clásicas de aliviar el estrés entre los jóvenes. Fumar es malo para la salud, y tú te emborrachas con 3 copas. Así que solo nos queda el cabello. No sabía cómo alguien que ama fumar podía decir con tanta naturalidad que fumar era malo para la salud. Cameron notó mi mirada y frunció el ceño. ¿Y esa cara? Desde aquella vez que tosiste por el humo de mi cigarro, lo dejé. ¿De acuerdo? Era verdad. Con razón hacía tiempo que no lo veía fumar. Cuando el estilista nos sentó, me observó a través del espejo. «Señorita, ¿qué estilo quiere?». Miré a Cameron. «Pregúntale a él». «Déjame pensar». Hojeó con atención un catálogo, mirándome de vez en cuando. Señaló un peinado de grandes ondas. Mientras me arreglaban el cabello, Cameron compró una parrillada y se sentó a mi lado a comer mientras hablaba conmigo. «Para ser sincero, salir de compras contigo es bastante divertido». «¿De verdad?». Miré la montaña de bolsas. Casi todas eran mías. Cameron las había elegido. Y también las había pagado. Cada vez que yo intentaba hacerlo, él ponía esa cara seria suya y el dependiente, viéndolo así, le pasaba directamente el terminal de cobro. «¿En serio? Comprarte cosas me da una sensación de logro. Ahora entiendo cómo se sienten las chicas cuando juegan a vestir personajes». Lo miré, sorprendida. Así que incluso se había informado sobre eso. Luego habló con una seriedad que me tomó desprevenida. «Hablando en serio, pienso empezar a trabajar duro. Así podré ganar más dinero y casarme contigo». ¿Lo decía en serio? Parece que sí. Porque, efectivamente, Cameron empezó a dedicarse al trabajo. Viéndolo tan aplicado, el presidente estaba encantado. Incluso la madre de Cameron le pidió que me llevara a un banquete. «Selena, sé que todo esto es gracias a ti. Si no fuera por ti, este chico no se habría vuelto tan obediente». Negué deprisa, pero ella me palmeó la mano. «No te preocupes. Lo entiendo». Yo casi quería llorar. ¿Qué era exactamente lo que creían entender? Cameron se fue con su padre a saludar contactos de negocios. La madre de Cameron, por su parte, fue llamada por otra dama rica. Y yo me quedé sola en un rincón, mirando distraídamente a Cameron desde lejos. Ya se había teñido nuevamente el cabello de negro. Con ese traje perfectamente ajustado, su piel clara y sus facciones bien definidas, parecía brillar. Justo cuando estaba pensando eso. «Selena». Levanté la vista. Era la madre de Gabriel. Me examinó de arriba abajo como si estuviera evaluando mercancía. «Tu vestido es demasiado corto. Una chica debe ser recatada. Esto no es apropiado». Antes, yo le habría respondido con paciencia. Pero ahora. Ya había terminado con Gabriel. ¿Por qué iba a importarme? No contesté, pero ella siguió hablando. «Escuché que tú y Gabriel rompieron. En realidad, nunca fueron muy compatibles. Ya no eres tan joven. Deberías encontrar una buena familia y casarte pronto». En algún momento, la madre de Cameron apareció detrás de mí. «Eso no es algo por lo que usted deba preocuparse. Si alguien como Selena llegara a ser mi nuera, yo me despertaría riendo incluso en sueños». Mientras hablaba, suspiró con delicadeza. «Es una pena que mi hijo no sirva para mucho y todavía no haya logrado conquistarla. Como madre, hasta yo me pongo nerviosa al verlo». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Pero como la madre de Cameron me tenía del brazo, ni siquiera me atrevía a moverme. La madre de Gabriel pareció incapaz de creerlo. «¿Cameron está persiguiendo a Selena?». «Claro que sí. En nuestra familia sabemos reconocer lo valioso. No como ciertas personas, que ni siquiera saben apreciar un tesoro tan bueno». La madre de Cameron resopló con desprecio y me llevó consigo. Antes de irme, miré adrede a la madre de Gabriel. Después de quedar en evidencia, tenía el rostro rígido de rabia. Tal vez aquella escena puso nervioso a Cameron. Aprovechando que su madre fue al baño, me agarró de la mano y salió corriendo conmigo. «Hermana mayor, yo no tengo ningún amor imposible. Te prometo que solo me gustas tú. Escucharé todo lo que digas». «Así que, ¿quieres ser mi novia?». Estaba bien hablar, pero ¿por qué tenía además que compararse con Gabriel? «¿Estás seguro?». Cameron asintió con más energía. «Seguro. Segurísimo». Y luego, como si ya no existiera marcha atrás, declaró: «Entonces está decidido. Ahora eres mía». Nunca imaginé que empezaría una nueva relación tan rápido. Después de que comenzamos a salir, Cameron se volvió todavía más descarado.
Cada media hora sonaba el teléfono interno. Selena, no puedo concentrarme en los documentos. ¿Y qué quieres entonces? Entra y dame un beso. O también puedo salir y besarte yo. Aquello ya era demasiado. Al mediodía, almorzábamos juntos en la oficina. Cameron no paraba de jugar con el teléfono, empeñado en tomarnos fotos. ¿Para qué quieres tantas? Para elegir una bonita y hacer el anuncio oficial. Hay que dejar que todos sepan que estamos saliendo. En cuanto acabó de escoger, publicó las fotos en sus redes. Después tomó mi mano y registró mi huella dactilar en su móvil. Listo. A partir de ahora puedes revisar mi teléfono cuando quieras. Y no hace falta. Sentía que eso invadía demasiado la privacidad de otra persona. En mi relación con Gabriel, nunca tuve la costumbre de revisar su teléfono. Después de tantos años, ni siquiera sabía su contraseña. Cameron frunció el ceño. ¿Acaso las parejas no deben ser sinceras entre sí? ¿O tienes algún secreto en tu móvil que no quieres que vea? Luego alargó la mano. Dame tu teléfono. Se lo entregué enseguida. La publicación que había hecho en mis redes la había subido él mismo. Debajo, había una larga fila de felicitaciones. Solo un comentario desentonaba. ¿De verdad rompiste con Gabriel? ¿De verdad pudiste dejarlo? En realidad, esa amiga no tenía mala intención. Solo hablaba demasiado directo. Pero Cameron se enfadó de inmediato. No, esto no puede quedar así. Esta noche organizaremos una cena para que todos tus amigos me conozcan. A ver quién se atreve a pensar tonterías otra vez. No hace falta armar tanto alboroto. ¿Cómo que no? ¿Quieres jugar con mis sentimientos y ni siquiera darme un título oficial? No, señora. Bajo la estricta supervisión de Cameron, terminé invitando de verdad a un grupo de amigos a cenar. Durante toda la comida, me sostuvo la mano con fuerza, como si estuviera marcando territorio. Pero a mitad de la cena apareció un invitado inesperado. Gabriel. Al principio, las miradas de todos iban y venían entre él y yo. Pero Cameron me vigilaba tan de cerca que Gabriel y yo ni siquiera tuvimos ocasión de hablar. Selena se ve distinta ahora, comentó alguien. Está mucho más animada, como una chica más joven. Mi mejor amiga sonrió. ¿Será porque tiene novio? Cameron pasó un brazo por mis hombros con orgullo. Todos disfrutaron la comida. Cuando terminó, acompañé a mi amiga a esperar su transporte, mientras Cameron iba a pagar. Fue entonces cuando escuché una voz detrás de mí. Selena. La expresión de Gabriel era complicada. Quiero hablar contigo a solas. No hay nada que hablar entre nosotros. Lo rechacé con frialdad, sin siquiera mirarlo. Gabriel frunció el ceño. Selena, ¿qué tiene el que yo no tenga? Termina con él y vuelve conmigo, ¿sí? Mi expresión se enfrió de golpe. Él es mejor que tú en todo. Y además, no tiene ningún amor imposible. En ese momento vi a Cameron regresar corriendo después de pagar. Sonreí y corrí hacia él. En los días siguientes, el presidente, con la excusa de entrenarlo, envió a Cameron a otra ciudad para una inspección. Ni el gerente ni yo fuimos con él. Cameron se quejó en casa durante 10 minutos seguidos. Ese viejo simplemente no soporta verme feliz. Al final, conseguimos convencerlo de subir al avión. Le prometí que respondería sus mensajes en cuanto los viera y que haríamos videollamada todos los días. Una semana después de su partida, recibí un mensaje en la oficina. Pensé que era Cameron. Pero era Gabriel. Selena, ¿podemos vernos? Solo quiero decirte un par de cosas. Te espero en el café debajo de tu oficina. No tomará mucho tiempo. Dudé un momento. Pero al final acepté. Gabriel estaba sentado junto a la ventana, con la espalda recta y su habitual aire elegante. Selena, ¿cómo has estado? Asentí, pero no respondí. Su mirada se oscureció. No, ¿quieres preguntarme nada? No hay nada que preguntar. Nuestra relación ya no es la misma. Gabriel respiró hondo. Tenía los ojos ligeramente enrojecidos. Selena, realmente me arrepiento. Siempre pensé que me gustaba Julia. Pero cuando se casó, e incluso cuando quedó embarazada, no sentí nada. En cambio, cuando te vi con Cameron, me moría de celos. Levantó la cabeza y me miró fijamente. Fui demasiado tonto. Ahora lo entiendo, en realidad, siempre me gustaste tú. Lo que sentía por Julia era solo una obsesión por algo que no podía tener. Selena, ¿puedes darme otra oportunidad? Miré en silencio al hombre que tenía enfrente. Había imaginado incontables veces que Gabriel me diría que ya no amaba a Julia, que quería estar conmigo de verdad. Y ahora que por fin sucedía, ya era demasiado tarde. Me gusta Cameron. Hice una pausa. Es increíble, divertido y tiene sentido del humor. Me permite ser yo misma. Gabriel, en realidad no me gusta el azul. No me gusta fingir ser una dama elegante. No me gusta cuidar plantas ni flores. Me gusta jugar videojuegos, beber y usar vestidos de tirantes. Respiré hondo antes de continuar. Antes envidiaba a Julia, porque era hermosa, elegante y querida por todos. La imité, aprendí de ella, esperando ocupar algún día su lugar en tu corazón. Pero olvidé quién era yo realmente. Cuando estaba contigo,
me desgastaba intentando convertirme en alguien que a ustedes les gustara. Y era agotador. Ahora quiero ser yo misma. Gabriel guardó silencio. Vi que sus dedos temblaban levemente. Todos esos años, lo siento. Entonces, ¿ya no tengo ninguna oportunidad? Negué con firmeza. Gabriel, dejémonos ir el uno al otro. Luego levanté mi mano izquierda. El anillo de diamantes de 3 quilates brilló con intensidad. Voy a casarme. Gabriel se quedó inmóvil. ¿El novio es Cameron? Sí. Solo puede ser él. Después de decir eso, me puse de pie. Y solo entonces me di cuenta de que Cameron estaba detrás de mí. ¿No seguía de viaje? ¿Cuándo había vuelto? Cameron miró a Gabriel apenas un segundo antes de apartar la vista y enfocarla en mí. Luego, sin importarle en absoluto la gente alrededor, me abrazó con fuerza. Esposa, te extrañé, así que volví volando. Sus brazos se cerraron más a mi alrededor, y su aliento rozó mi oreja, haciendo que me sonrojara. Así era Cameron. Cuando amaba, lo expresaba sin reservas. Yo también lo abracé. Yo también te extrañé, murmuré. Disfrutaba del amor que él me daba. Cameron tomó mi mano. Entonces llevaré a mi esposa a cenar. Ya reservé un salón privado. Esta noche nuestras familias se reunirán para hablar de la boda. Decía que quería casarse conmigo. Decía que su esposa solo podía ser yo. Y fue solo después de conocer a Cameron que entendí lo maravilloso que se siente ser amada de verdad. Si quieres, también puedo hacer una de estas 3 versiones.